Yo creería que aquellos que han tenido experiencia de ser docentes se han dado cuenta que cada vez el contexto es mucho más difícil para la formación, para la educación. Y los jóvenes llegan con un montón de conocimientos. Uno supondría, decía algún compañero universitario, uno supondría que los jóvenes son muy analfabetas. Yo digo todo lo contrario, los jóvenes tienen un montón de conocimientos más grandes de lo que uno se imagina. Y casi que la escuela, la universidad, en un primera instancia lo que hace es como desintoxicar de ese montón de cosas que los jóvenes han aprendido, pero quizás sin metodología, sin estructura y sin capacidad de verificar información. Entonces, hay personas que conocen un montón de cosas porque les llega mensaje de WhatsApp o el Face, en fin, y suponen que eso es un proceso de formación. Aquí los contextos son son más difíciles, pero les voy a hablar de un contexto particular y es Colombia. Nosotros sabemos que desde el periodo del encuentro, la conquista, hemos compartido en América Latina y en Colombia una experiencia de fe dada por la religión católica. Lo que estamos diciendo es que tenemos aproximadamente 500 años en los que la ética católica, la ética cristiana católica ha permeado nuestra propia vida y nuestros propios comportamientos. La ética ha permeado la manera de ver las empresas, ha permeado la manera de ver la educación, ha permeado la manera de relacionarnos, lo cual ha sido significativo. Pero debemos entender que a partir de 1991, anterior a esta fecha, se profesaba claramente el país como país católico. A partir de 1991 se entiende que nosotros somos un país laico. Y entenderse un país laico es que no es que se niegue a la gente que profese su fe. Lo que se le pide es que, independientemente de la fe que esté negando, construya país. Es decir, uno puede profesar cualquier tipo de religión, pero ninguna se puede imponer como única religión y con únicos derechos. Lo que está diciendo es, profese la fe que usted quiera profesar, pero profesando lo que profesa, tenemos un solo proyecto que se llama Un País, y es Colombia. Y entonces, si es así, se le pide al Estado que nos brinde una experiencia de orientación ética. Y el Estado anda trabajando en lo que llamamos la ética cívica. Vea, yo soy muy estudioso de eso. Creo que tengo más de 20 años trabajando el tema de la ética cívica. Y ustedes se han dado cuenta, en los colegios y en las universidades se han promovido lo que llaman las competencias ciudadanas, que es una manera de estructurar la formación del sujeto en una comunidad política. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que cuando yo revisé un poco la historia sobre las competencias ciudadanas, en Colombia, como en muchas otras cosas, lo que hicimos fue tomar unas competencias que estaban dando en otros países, en este caso Norteamérica, que llevaba como más de 10 años desde el republicanismo formando, y casi que se traducen un poco de competencias y se traen aquí, para que la gente, comillas, sea un poco más cívica. No religiosa, no espiritual, sino cívica. Y ese compromiso lo tiene el Estado y me parece muy valioso el tema de la formación. Sin embargo, hoy nos estamos dando cuenta que si un país no sabe qué tipo de ciudadano quiere, es muy difícil que genere un tipo de competencias. Es decir, si nosotros no tenemos claro nuestra razón de ser como ciudadanos, las competencias podrían estar quizás contrarias a lo que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, un caso particular. Un ciudadano es aquella persona que desarrolla muy buenas competencias en el ámbito de la escritura y de la oralidad. Y en nuestro caso, quizá las competencias que más se fortalecen son las competencias de la escritura, y se busca que el joven escriba bien y estas cosas. Supongan ustedes que los contextos en Colombia son muy diferentes, y les voy a hablar de un caso particular. Llevar este tipo de competencias a algunas regiones, como sucedió en el Chocó, donde se llevaron competencias de escritura, hay veces podría estar como en contravía, no porque no sea significativo para ellos, sino en contravía de los contextos y las realidades de ellos. Por ejemplo, para esta cultura la oralidad es muy valiosa. Es decir, ellos valoran la oralidad por encima de cualquier tipo de competencia, porque se expresan, conocen y enseñan a partir de la oralidad. Yo diría que parece que hubiese un germen de judaísmo en todos ellos, porque los cuentos de las comunidades son una manera de enseñar, la manera como expresan, cómo se comunican, todo eso a partir de la oralidad, lo que estamos diciendo es fundamentan toda su construcción social. Y hay veces la escritura, no digo no sea importante, pero no es lo más importante. Entonces, cuando no sabemos los contextos, querer colocar competencias es un poco difícil.
En este caso, a partir de 1991, lo que nosotros hemos dicho a nivel de construcción de países, no es una sola fe la que se va a profesar y es única y es la única válida en el país, sino que hay libertad de expresión en su fe y la gente puede optar por la fe que desee expresar, por lo que quiera creer. Eso nos abre al campo de la laicidad en el sentido en que tú puedes generar un proyecto de vida a partir de una confesión de fe, sin que esa confesión de fe vaya en contravía de un proyecto de Estado. ¿Cómo se podría hacer y por qué no? Para nosotros es muy importante? Porque si ustedes escudriñan la fe de la Iglesia Católica, se van a dar cuenta de una cosa muy importante. Y esto es una enseñanza de Pablo. Pablo, ustedes saben que es el maestro en caricaturas. A Pablo le preguntan, explíquenos qué es la Iglesia. Y Pablo no tiene otra caricatura más que acudir al cuerpo. Y dice, miren el cuerpo y esa es la Iglesia. Entiendas el cuerpo, la composición, un solo cuerpo pero compuesto por diferentes órganos. Y entre los órganos estamos hablando de la nariz, los ojos, la boca, las manos. Y entonces Pablo dice, es así de elemental. Ustedes ven un cuerpo funcionando como unidad, pero está constituido por diferentes órganos. La grandeza está en que cada órgano, sabiendo cuál es su función, se dedique a hacer lo que sabe hacer. Entonces, suena raro, pero es como si usted pusiese a escucharle a alguien por la nariz. Suena un poco difícil. Normalmente, si queremos escuchar, pues colocamos el oído porque tiene la función de oír. O querer olfatear por el ojo es un poco difícil. Olfateamos y utilizamos la nariz. La Iglesia es la constitución de un montón de seres humanos que constituimos un solo cuerpo, es nuestra Iglesia, pero identificamos cada uno nuestra función dentro de la Iglesia. Aquí está la dificultad. Identificar cuál es nuestra función. Los padres tienen una clara función dentro de la Iglesia. Los hijos tienen una clara función dentro de su Iglesia. Cada uno de nosotros, a partir de nuestras profesiones, tenemos una clara función de nuestras iglesias. Cuando nosotros tenemos la identidad de lo que somos, podemos servir a partir de esa identidad. Cuando se confunden los roles, no se educa de acuerdo a la experiencia del Evangelio. Un padre que quiera hacer las veces de los hijos o un hijo que quiera hacer las veces de los padres, como ejercicio de rol puede ser interesante. Pero en la vida, en la realidad, lo que estamos diciendo es que yo identifico mi realidad como padre, mi ser como padre y como padre funciono. Yo identifico mi ser como hijo y como hijo funciono. Es como en el ámbito profesional, yo identifico mi ser como abogado y como abogado funciono. Yo identifico mi ser como ingeniero y como ingeniero funciono socialmente. Si yo tengo problemas legales, lo propio es que yo acuda a un abogado porque voy a encontrar en un abogado alguien con experiencia y conocimiento que me va a aportar. Si yo quiero construir puentes, pues voy a acudir, no a un abogado posiblemente, bueno, temas legales, pero quiero acudir a un ingeniero que un ingeniero me va a orientar en ese caso. Pues bien, aquí es algo muy importante y es, la fe lo que nos lleva es a identificar, primero a descubrir, a identificarnos dentro del cuerpo. ¿Quiénes somos? Si yo soy ojos, pues mi función es la función del ojo. Si yo soy nariz, es mi función a partir de ser nariz. Si soy oído, ¿cuál es mi función de ser como oído? Entonces, lo primero a lo primero que apunta la fe es al tema de la identidad. Teniendo clara la identidad, viene lo que llamamos la función, el quehacer. Miren que esto es tan práctico que aún toda organización lo debe tener. A eso se le llama un tema de misión y visión dentro de las empresas. Es quiénes somos y cómo podemos servir. Igual, dentro de la fe, cuando hablamos de la formación y la responsabilidad de los padres, es primero identificarnos y luego nuestra función. Y viene esto que es importante. ¿Qué es lo más valioso de la caricatura de Pablo cuando habla del cuerpo? Para mí lo más valioso es que Pablo no coloca a un organismo más importante que otro. Es decir, por el hecho de que los ojos vean, no significa que sean más importantes que el callo del pie. El callo del pie tiene una función dentro del pie. Y aún siendo el callo, siendo los pies, cada uno cumple una función para que el cuerpo funcione como unidad. Entonces, no es que un padre sea el más importante y por ser el más importante en la familia es el que tome todas las decisiones siempre. Yo siempre he pensado que durante muchos años nosotros tuvimos un tipo de formación donde quizás el padre era especie como de cíclope, es decir, como aquel hombre que tiene el ojo grande y mira todo y hace todo, casi monstruoso a veces las acciones de los padres, porque es, vamos a ir a vacaciones, ¿dónde vamos a ir? ¿Quién lo define? El padre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién lo define? El padre. ¿Cuándo vamos a salir? ¿Quién lo define? El padre. Entonces, hay veces la labor del padre no se convertía en aquel que, sabiendo su función, orientaba a partir de su función, sino que quería ocupar todo.
y mandar todo y decidir todo. Pues bien, yo supongo que esa no es una práctica según el Evangelio y no se forma como padre según el Evangelio así. Uno supondría que un padre que valora a su hijo, que ama a su hijo, le permite también tomar decisiones y construir decisiones en familia. Una vez me compartía con alguien ese ejemplo. Si yo llevo a mi hijo a un restaurante y le permito que él pida, a lo mejor él va a pedir siempre helados para almorzar. Y entonces yo quiero un helado y quiero almorzar con un helado y luego una hamburguesa y luego un helado. Y si es helado y hamburguesa, la pregunta es cuál es mi responsabilidad si le permito. Bueno, eso puede ser una cosa importante. Pero hay otra cosa mucho más importante y es en diálogo con él ayudar a tomar las mejores decisiones quizás. Y eso es cuando los organismos de un cuerpo se constituyen cada uno desde su función y cada uno aporta a la unidad. Se aporta la unidad de la familia cuando yo sé que tengo un hijo y si quiere comer helado le voy a decir, pues que el helado es muy rico, pero es que el helado podría venir después de lo que vamos a comer, que nos puede nutrir un poco más. Y entramos en diálogo para mirar qué es lo mejor. Dialogar no era la expresión de los padres antiguamente. Recuerden que un padre era padre porque lo que decía se cumplía. Hoy, acudiendo a las Sagradas Escrituras, debemos entender que debe existir esa posibilidad, porque crear ese primer relacionamiento entre padre e hijo es brindarle la posibilidad al hijo de que cree relacionamiento con los otros. Porque es que los otros son los otros, y cuando digo los otros son personas que piensan, sienten, viven de manera totalmente diferente a nuestros hijos. Ahora, ellos tienen que saber que con ellos van a constituir o ciudadanía, o van a constituir el día de mañana familia, o van a constituir cualquier tipo de comunidad. Y eso es muy importante. La manera como el padre se relaciona con su hijo para tomar decisiones es la manera como el hijo va al día de mañana a relacionarse con el otro para lograr tomar decisiones. Hay un autor moderno, actual, Maturana, es un biólogo chileno, y él tiene una expresión muy hermosa, y es que cuando nosotros logramos entender que el otro es un legítimo otro, las puertas no se cierran, sino que se abren para la construcción. Yo creo que ese principio es muy evangélico. Cuando uno, como padre, logra entender que el hijo es un absoluto otro, un legítimo otro, y respetamos sus decisiones, el día de mañana ese hijo va a entender que con quien interacciona también es un legítimo otro. Y la enseñanza, para mí en esta primera parte se la voy a dar en la manera de relacionarnos y aceptar la diferencia en un viaje en el 2005 que fuimos a formarnos teológicamente algunas personas y acudimos a una iglesia donde pasaba lo siguiente. En la mañana celebraban la Eucaristía católicos y por la tarde le daban la vuelta a la silla y celebraban protestantes. Entonces, pues eso en América Latina es muy difícil. Pero la construcción cultural, el respeto que tienen en algunos otros países por su propia fe, genera este tipo de relacionamientos. ¿Por qué lo hacían? Porque es que no estaban el uno pendiente a ver si yo convenzo al otro para que se haga luterano o se haga católico. No era esa la intención. La intención era que cada uno, teniendo la identidad de su propia religión, profesaba eso y profesándolo lo vivía en su propia comunidad sin entrar en interferencia con las otras comunidades. A mí me parece que ese principio es lo que en Colombia podría ayudarnos a formarnos a través de la fe en relacionamientos, en diálogo y en respeto por la diferencia, en respeto por el otro. Les agradezco este segundo momento que es dónde formar en la fe y los espero para la próxima sesión que vamos a desarrollar, que es ¿para qué formar en la fe? Muchas gracias.